Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes, este jueves, ya casi finaliza la semana, ya mañana será viernes y muchos irán a descansar y hoy continuamos todavía con nuestras labores, gracias a Dios. Espero que esta semana, toda la semana, lunes, martes y miércoles, haya sido de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, para sus familias y para sus seres queridos, y que este jueves no sea la excepción. Que Dios ilumine nuestro sendero, que nos lleve de victoria en victoria, de bendición en bendición, que permita que podamos nosotros sentir y ver su maravillosa obra en nuestra vida, en cada paso y en cada respiro que damos, porque recuerden que entre más estrecha sea la comunión con nuestro Padre Celestial, más íntima sea la relación con nuestro Creador, vamos a poder observar su poderosa mano manifestada a nuestro alrededor, en cada paso y en cada respiro que damos. Ahí está Dios, ¿sí? Y yo le pido al Padre que nos permita a todos ver cómo nos bendice en cada momento, en cada día de nuestras vidas, y cómo también, cómo y cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Imagínense, ¿sí? Recordemos este día que somos sus hijos, que somos su pueblo, pero sobre todo que somos la parte más importante de su creación, que somos su especial tesoro, y que uno de los propósitos de Dios, sí, es bendecir grande y maravillosamente nuestras vidas a través de su enseñanza, de su sabiduría, de su revelación, de su iluminación, de su discernimiento y comprensión de la hermosa y bendita palabra. Aquí es donde están guardadas las bendiciones de Dios, las que después son acompañadas con una hermosa añadidura, esa añadidura que el Padre nos concede conforme a su voluntad, que se hace referencia a los sueños, anhelos y deseos que tenemos cada uno de nosotros. Dios los conoce todos, sí, pero primero desea edificarnos, desea guiarnos por el camino correcto, el camino que nos lleva a la salvación. Y este día vamos a continuar la lectura, sí, no sigan antes pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, nos enseñe y nos guíe y nos muestre, nos dé las enseñanzas que están aquí plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Recuerden que el día de ayer leímos, ¿sí? Segunda de Samuel capítulo 5 versículos del 1 al 10, ¿sí? Y hoy vamos a leer Segunda de Samuel versículo 5 versículos, Segunda de Samuel capítulo 5 versículos del 11 al 25. Vamos a completar y a finalizar el capítulo que comenzamos el día de ayer. Después vamos a leer, sí, también Segunda de Samuel, el capítulo completo, del 1 al 23, el capítulo 6, ¿sí? Y de ahí vamos a leer 4 capítulos del libro de las Primera de Crónicas, 13 hasta el 16. La lectura de hoy va a ser un poco extendida, pero es una lectura hermosa la que corresponde al día de hoy, conforme al desarrollo de la Biblia cronológica. No se nos olvide que vamos leyendo, ¿sí? No conforme a la integración que conocemos en las Biblias tradicionales, en la Reina Valera 1960, en la Tanakh o en la Biblia Jerusalén, que es la Biblia católica, ¿verdad? Sino que este orden cronológico es conforme a cómo fueron revelados y plasmados los textos que integran las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar la lectura del día de hoy en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 11 al 25, y con esto finalizamos ese capítulo de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salmón, Idhar, Elisúa, Nefec, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano,
Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David y dijo: quebranto Jehová a mis enemigos delante de mí. Como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas del campamento de los filisteos, ¿sí? Entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Sí? Vamos a continuar con el capítulo número 6 de Segunda de Samuel, porque va enlazado y tiene todo que ver, y así lo explicamos en una sola parte. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Bala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, pero los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido a Jehová, a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad, de la casa de Obed-Edom a la ciudad de la casa de David. Y cuando la llevaban, el arca de Dios había andado en 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y él menospreció su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno con pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjense cómo estos 2 capítulos nos hablan. Bueno, el final del capítulo 5 de Segunda de Samuel nos habla de cómo Dios confirma el reino de David.
con acciones, sí, que nacieron en los corazones, que Dios dispuso en los corazones de los reyes que había alrededor, sí. Hiram, rey de Tiro, envió madera, sí, para que David construyese, sí, su casa, edificaran la casa de David ahí en la fortaleza de Sión, en la que era llamada fortaleza de Sión, sí. Y desencadenó acciones a través de alrededor de la vida de David, a través de diferentes personas, en donde David recibía un reconocimiento extraño, un reconocimiento que no se esperaba, ayudas con las que no contaba, la disposición de los soldados que leímos el día de ayer, ¿sí? También en lo referente a los capítulos de Crónicas, en donde se nos describe ya en la suma total, ¿sí? Que fueron más de 600,000 hombres preparados para la guerra a Hebrón, junto con todos los ancianos de las tribus de Israel, a decirle a David: te reconocemos como rey, ¿sí? A ungirlo, aunque Jehová ya lo había hecho a través de Samuel mucho tiempo antes, ¿verdad? Como cuando nosotros esperamos en Dios, cuando disponemos nuestro corazón, ¿sí? A estar simplemente delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando nos gozamos como David, sí, en contar con la presencia, la bendición, el amparo de Dios, y no estamos esperando en lo que Dios puede hacer por nosotros o en lo que Dios nos puede dar. Cuando llega el tiempo definido por el Padre para que las bendiciones se derramen en nuestras vidas, van a suceder sucesos y cosas increíbles, extraordinarias y maravillosas, porque aunque nosotros no lo podamos ver y aunque nosotros no lo podamos entender, sí, cuando estamos sujetos a un proceso, cuando nosotros estamos atravesando una prueba o estamos recibiendo una enseñanza de nuestro Padre Celestial, sí, Él también ya tiene listo el final de esa prueba y el final de ese proceso. Y todo está preparado para que a la hora que tú apruebes ese proceso, ¿sí? Salgas ya preparado y edificado, ¿sí? Dios va a derramar, ¿sí? Un sinnúmero de bendiciones en tu vida. David no estaba enfocado hace tiempo que me ungiste a través de Samuel como rey de Israel y apenas soy rey de Hebrón. Dios mío, ya murió Saúl y ya llevo 5 años aquí en Hebrón y no me has dado la corona en Israel. A David nunca le importó ser rey, le importó estar bien delante del Señor, le importó la presencia de Dios, el amor del Padre, el favor que Dios le daba en el lugar donde él se encontraba. Le importó su comunión, le importó el amor que sentía por Dios, le importó la fe. David logró reconocer que más importante que cualquier cosa en este mundo y en esta vida, ¿sí? Está el tener una comunión con Dios. Está el poder hablarle al Padre y que el Padre te responda. Está en ese honor de que nuestro Creador te haya puesto los ojos en nosotros. David nunca contó los días para que muriera Saúl o lo dejara de perseguir. David confió, ¿sí? Y anduvo huyendo, sí. Y anduvo haciendo varias cosas para sobrevivir y subsistir, sí. Porque no hay ningún proceso, ninguna prueba que no cueste trabajo, sí. En todas tenemos que poner voluntad, empeño y esfuerzo en el nombre de Jehová, sí. Pero David jamás se afligió, sí. ¿Por cuándo vas a matar a Saúl, Señor, y ya me van a dejar de perseguir? ¿O cuándo le vas a quitar ese deseo de matarme de su corazón? ¿Sí? Y después de que murió Saúl, 7 años y 6 meses, dice la palabra, que estuvo reinando en Hebrón. David nunca salió a reclamar el reino, ¿sí? De Israel. David se quedó tranquilo. Se sintió honrado de que nuestro Padre Celestial hubiese hecho justicia. Recuerden que también David lo dijo, que Dios sea el que juzgue entre tú y yo, y se lo dijo directamente a Saúl. Y Dios juzgó. Tampoco David deseó la muerte de Saúl. Al contrario, le demostró respeto. Sí, le perdonó la vida en varias ocasiones. Pero eso era lo más importante para David, el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre Celestial. No cayó en desesperación, ¿sí? No se angustió por cuánto tiempo duraba la prueba, por cuándo lo iba a dejar de perseguir o querer matar a Saúl, por cuándo Dios le iba a dar la corona de Israel.
David simplemente se concentró en lo que nos debemos de concentrar tú y yo, en las cosas del cielo. Y lo dice la palabra. Buscad primeramente las cosas del cielo y lo demás vendrá por añadidura, conforme, ¿sí? Aunque esa parte ya no la incluye el versículo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y después de que David se confirma en su reino, se levantan los filisteos, ¿sí? No porque tuvieran envidia de David, ¿sí? Sino porque sabían que David representaba algo grande delante de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? David no iba a ser cualquier rey, David no iba a ser como Saúl. Y antes de que David cobrara fuerza, ¿sí? Antes de que David creciera, ¿sí? Los filisteos intentaron atacarlo para derrocarlo, pero no pudieron, porque a los filisteos se les olvidó algo, ¿sí? Los filisteos cuando atacan a David recién llegado al trono, ¿sí? Pensaron en Saúl, que en Saúl ya lo habían derrotado en varias ocasiones. La última batalla de Saúl fue muerto por los filisteos, al filo de espada, de su propia espada, pero fue derrotado por los filisteos. Y los filisteos creyeron que también iban a derrotar a David, pero nunca pensaron, ¿sí? Que David contaba con el favor de Dios y que cuando cuentas con el favor y el respaldo del Señor, no hay nada ni nadie que pueda causarte siquiera daño. Y ninguna batalla va a estar perdida para ti, porque todas las va a luchar nuestro Padre Celestial. Y Él nunca ha perdido ninguna batalla, ¿sí? David los derrota garrafalmente ahí, ¿sí? En Valperasim, ¿sí? En ese lugar donde David inicia su reinado, derrotando a uno de los ejércitos más fuertes, ¿sí? Que había alrededor de la tierra prometida, alrededor de Canaán, el mayor de los enemigos de Israel, los filisteos. Y David siempre demostró, ¿sí? Que contaba con el favor de Dios, pero más de demostrarlo, también, ¿sí? Reconoció al Padre en todo momento. David no llegaba al reino diciendo, miren cómo gané la batalla, ¿sí? Esta ocasión matamos a 30,000 o 40,000 filisteos a filo de espada. David siempre pronunció con sus labios, ¿sí? El favor de Dios. Y David siempre otorgó y reconoció la victoria del Señor. Nunca la reconoció en sí mismo, ni tampoco nunca la reconoció en su ejército, porque él sabía, ¿sí? Que el hombre de guerra, el ganador de las batallas, era Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y tanto era Jehová de los ejércitos, y tanto David reconocía a Dios también como una estratega para la guerra, el mejor de todos, ¿sí? Que vean lo que nos dice en el versículo 22 al 25, ¿sí? Respondió Jehová, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Dios tan solo no lo bendecía, no tan solo, perdón, lo bendecía con su favor y con la victoria, sino le decía cómo. ¿Sí? Nosotros nos debemos de esforzar, de disponer de todo corazón en fe, en amor al Padre, para desatar no tan solo una profunda comunión con Dios, sino para que Él nos guíe, para que Él nos diga cómo hacer las cosas. Imagínense lo hermoso que debe de ser, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial te diga, sí, pero lo vas a hacer de esta manera, ¿sí? Que Él mismo te dé el plan y la idea, que Él mismo te aconseje en el que hacer, no tan solo te bendiga con Él o la cosa que vas a recibir, sino que te diga cómo concebirlas, ¿sí? Cómo lograrlas en tu vida. Eso debe ser algo extraordinario y maravilloso. Y en este capítulo 6 que también leímos ahorita, habla de cuando David, inmediatamente al tomar el trono, ¿sí? En Israel, lo primero que hace, ¿sí? Es ir por el arca de Dios, la cual se habían llevado desde la época del sacerdote Eli, cuando Samuel, el profeta, apenas era un niño y aún no le habían regresado a Jerusalén. Se encontraba en la casa de Abinadab, después de que Dios, ¿sí?
puso de rodillas y le cortó la cabeza al dios de los filisteos, ¿verdad? ¿Sí? Hizo temblar el templo de ídolos de los filisteos e hizo caer pestes sobre los reyes de los filisteos y ellos mismos que se la llevaron, ellos mismos la regresaron, pero desde entonces se encontraba en la casa de Abinadab. Y este capítulo 6, ¿sí? Lo vamos también nosotros a poder leer ahorita en el espacio que abarcan los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Crónicas. Es por eso que segunda de Samuel y primera de Crónicas se van empatando, porque recuerden que todos los hechos relatados más ampliamente que nos plantea primera y segunda de Samuel se desarrollan un poco más y con mayor detalle en lo que es primera de Crónicas. Y aquí en primera de Crónicas, ¿sí? 13, 14, 15 y 16 vamos a saber por qué Usa pierde la vida, ¿sí? Y por qué Dios lleva a cabo esa acción, camino de regreso a casa en el arca, ¿sí? ¿Por qué David, ¿sí? Así como cometía, como llevaba a cabo muchos aciertos, como lo hacemos tú y yo, también cometía algunos errores delante de nuestro Padre Celestial. Y a mayor comunión, a mayor cercanía, a mayor entrega con Dios, mayor responsabilidad delante del Padre. Cuando nuestro Padre nos revela más, tenemos mayor responsabilidad delante de Él. Cuando nos acercamos más, tenemos también, ¿sí?, que aportar mayor responsabilidad en nuestra comunión con Dios. Pero tampoco eso tiene que significar algún tipo de temor para nosotros. Por el contrario, ¿sí?, debe de ser algo que nos alegre, que nos motive, que así como sintió Moisés, ¿sí?, cuando Dios se manifestó en el Sinaí y todo el pueblo de Israel tuvo miedo, pero él no, él se sintió regocijado, él se sintió honrado y es por eso que pudo estar en muchas ocasiones y hablar con Dios cara a cara. Y esto no lo digo yo, lo dice la misma palabra y el mismo Jehová cuando lo declara delante del pueblo de Israel. Allí está en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y vamos a leer el capítulo 13 de Primera de Crónicas, ¿sí?, que dice de la siguiente manera. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Capítulo 14, vamos a continuar. Hirán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y extendió David
Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado sobre su reino el pueblo de Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas, y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Har, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefec, Jafia, Elisama, Beliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaí. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasim, y allí los derrotó David. Y dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Vamos a continuar con el capítulo 15. Ven cómo este capítulo 13 y 14 de Primera de Crónicas hace referencia a la segunda parte del capítulo 5 de Segunda de Samuel y al capítulo 6 de Segunda de Samuel. ¿Sí? Vamos con el capítulo 15, que dice así: David hizo también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios. Y él levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat: Uriel el principal y sus hermanos 120; de los hijos de Merari, Asaías el principal y a sus hermanos 220; de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130; de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200; de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80; de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo David dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de los hermanos, a Etán, hijo de Cusías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaciel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elifejú, Mignías, Obed-Edom y Geliel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Geliel, Uni, Eliab, Masías y Benaías, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifehud, Mignías, Obed-Edom, Geliel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir.
y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Beraquías y Elcana eran porteros del arca y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaía, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová a casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un éfod de lino, que de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que danzaba y saltaba y lo menospreció en su corazón. Y ahorita leemos el capítulo 16. Ven cómo se desarrolla más ampliamente el contexto, ¿sí?, de la relatoría que nos hace en Samuel, ¿sí?, y que se completa y se amplía en Primera de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel. En la antigüedad, ¿sí?, en la iglesia primitiva y en la iglesia antigua, ¿sí?, porque no son las mismas circunstancias. La iglesia primitiva era la de antes de Cristo y la iglesia antigua es después de Cristo, ¿sí? O sea, del año, por así llamarlo, que no existe, cero, ¿sí?, donde nació Jesús, hacia nuestra época, 2025, es iglesia antigua hasta los primeros 10 siglos. Iglesia primitiva antes de Cristo. El regreso, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo, de la muralla, esa era la iglesia primitiva, ¿sí? En el año 300 antes de Cristo se lleva a cabo la primera integración de la Biblia como la conocemos, en todo lo referente a lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, que ese es un nombre que se le adjudicó a la palabra de Dios por el hombre, Antiguo Testamento, ¿sí?, o sea, antiguo texto de Dios, ¿sí?, lo que es un testamento también, digamos, jurídicamente hablando, o sea, un hecho que se plasmó, ¿sí?, por nuestro Padre Celestial, que fue revelado por Él, pero que fue nombrado así. No tenía ningún nombre, no había diferencia, como la tenemos hoy con Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Simplemente se le asignó para hacer una referenciación. Pero en la iglesia primitiva, Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. Y Primera y Segunda de Crónicas también eran un solo libro. Eso lo podemos observar en la actualidad en las Biblias hebreas o Tanakh, ¿sí? En la Torah hebrea, ¿sí?, es Samuel, libro de Samuel, uno solo, y libro de Crónicas, uno solo, y de igual manera, libro de Reyes, ¿sí? Nosotros en las versiones que tenemos, ¿sí?, que también provienen de todo ese desglose de descripción, de traducción de la hermosa y bendita palabra de Dios, ¿sí?, solamente que son integradas de distintas maneras. Nosotros en las Biblias tradicionales, Reina Valera, ¿sí?, o Biblia de Jerusalén, que es de la Iglesia Católica, ¿sí?, tenemos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes. Pero el contenido, llámese en 3 o en 6 libros, es exactamente el mismo. No cambia en nada y se los puedo decir con conocimiento de causa, ¿sí?, porque tenemos todas esas Biblias, gracias al Padre, ¿verdad? Esta información es para que nosotros tengamos un entendimiento, ¿sí?, más amplio de la hermosa y bendita palabra de Dios. Pero podemos observar cómo se complementan a sí mismos, ¿sí?, y cómo nos amplían la perspectiva. En Segunda de Samuel nos podemos quedar con la pregunta: ¿por qué mató Dios a Usa si nada más iba a sostener el arca? Sí, porque Usa no tenía nada que hacer ahí. Porque 600 años antes Dios había revelado a través de Moisés la forma en la que se debía transportar el tabernáculo y todos los objetos sagrados y santos, y uno de ellos era el arca del pacto. Ahí estaban plasmados en la ley de Dios, ¿sí?, 600 años antes.
Aquí está plasmada el orden de nuestro Padre Celestial. Desde hace 1500, de hace más de 4500 años que empezó a ser desarrollado y revelado por Dios. Si nosotros no lo conocemos, es porque no nos interesa el Padre, es porque no tenemos interés en nuestro Creador. Entonces, sí, nosotros tenemos que atender esa responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial. David la primera vez, sí, comete el error de no llevar a los levitas y no nombrar a los levitas. No es nombrarlos, sino no designarlos para que llevaran a cabo esa tarea. ¿Sí? A los responsables, ¿sí? Directamente de Dios, ¿sí? Para todo el desarrollo de las actividades que tenían que ver con nuestro Padre Celestial. A los sacerdotes, ¿sí? A los cantores, ¿sí? A los que estaban ya designados por la misma palabra de Dios, por la misma orden de Dios, para que llevaran a cabo esa labor. Otra cosa que resalta, ¿sí? Además de que tenemos que hacer las cosas como lo marca la palabra del Padre, ¿sí? No nuestra interpretación, no a nuestras ideas, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y que también lo que vayamos a desarrollar en nuestra vida diaria para honrar y engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial también sea el propósito y la voluntad de Dios, no el nuestro o el de la iglesia a la que pertenezcamos, ¿sí? Sin tener ninguna contrariedad con las iglesias, ¿sí? Pero hay veces que confundimos el propósito y el plan de Dios con el propósito y el plan de la congregación, o con el plan y el propósito que nosotros nos diseñamos cada día para, según con ello, honrar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Otra cosa que resalta en estos capítulos de Samuel, de Segunda de Samuel y Crónicas, es el hecho, ¿sí?, de cómo en la casa de Abinadab el arca pasa más de 20 años y no da señales de vida, ni de la presencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué habrá pasado eso en la casa de Abinadab? Porque Abinadab lo supo reconocer, ¿sí? Con fe, con verdadera entrega, con amor, lo que tenía en su casa, ¿sí? Muchas veces eso pasa con nuestra comunión con Dios, ¿sí? Hacemos todo lo correcto. Abinadab era un gran hombre delante de Dios, era alguien preparado para ello, pero, por así decirlo, hablando en palabras de hoy en día, Abinadab, ¿sí?, la presencia del arca de Dios no la reconoció ni de corazón ni por fe, ni con amor ni con fe, sino teológicamente o técnicamente. La vio como una reliquia sagrada, ¿sí?, que correspondía, que venía desde la época de Moisés, y la resguardó, ¿sí? Y tal vez cumplió con todas las acciones debidas y marcadas ahí en la ley, pero lo hizo por simplemente cumplir con ello, ¿sí? Cuando nosotros no ocupamos la fe y el amor en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, ¿sí?, en el desarrollo de nuestra vida en Cristo, cuando nosotros no le sumamos alegría, no le sumamos confianza, no le sumamos emoción, ¿sí?, cuando nosotros no nos alegramos de la presencia de Dios, ¿sí?, cuando nosotros no nos sentimos felices de cómo oramos, de qué sentimos, de qué nos dijo el Padre, de cómo nos habló, de cómo nos dio revelación, de cómo nos explicó, es que algo falta en nuestra comunión, ¿sí? Dios no quiere eruditos, teólogos, sabios, ¿sí?, acartonados delante de Él, que hagamos oraciones en posiciones fijas o llevemos a la práctica vanas repeticiones, ¿sí?, o que nos ensalcemos a nosotros mismos con nuestro conocimiento de la palabra, nuestra interpretación teológica, la profundidad, ¿sí?, técnica. Dios no quiere bibliólogos, Dios no quiere maestros, quiere hijos, quiere siervos, quiere discípulos, ¿sí? Tenemos que llevar nuestra comunión con fe para que suceda en nuestras vidas lo que sucedió en la casa de Obed-Edom. 3 meses, ¿sí? Y el arca llegó a la casa de Obed-Edom, ¿sí?, por accidente, valga la redundancia, ¿sí?
Por la muerte de Pérez Usa, David decide dejar el arca ahí, la dejan en la casa de Obededón. Y en 3 meses llegan noticias al rey. Está haciendo milagros, ¿sí? Está bendiciendo su casa, su familia y todo lo que está a su alrededor. ¿Sí? Y eso fue la señal que también David recibió para decir, Dios sigue con nosotros. Porque David sintió que el hecho de la muerte de Usa, ahí en Pérez Usa, ¿sí? Era que Dios estaba molesto y que Dios había apartado su presencia a su favor. Pero sin embargo, cuando ve, ¿sí? Las bendiciones de Dios a la casa de Obed-Edom, ¿sí? Fíjense cómo Obed en 3 meses activa el poder, la gloria, la bendición y el favor de Dios sobre él mismo y sobre su familia. ¿Por qué será? Porque Obed-Edom era un gran levita, un gran conocedor de la ley, interpretador de la palabra. No, Obed-Edom se alegró de la presencia de Dios en su casa, se regocijó, se gozó, y eso despertó la bendición y la gloria de Dios a su favor. Sí, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestro Padre no quiere corazones fríos. Nuestro Padre Celestial no quiere que lo tengamos aquí en el cerebro, quiere que lo tengamos acá en el corazón, señores. Sí, solo de esa manera vamos a despertar el favor de Dios, con entrega, con obediencia, con dependencia, con sumisión, con fe, con oración, con lectura, sí, pero sobre todo cumpliendo con el primer y gran mandamiento que fue revelado por nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así se activa el poder y la bendición de Dios. No hay más recetas que las que están escritas. No hay más métodos que los que están plasmados. ¿Sí? No hay más estrategias. ¿Sí? Así el hombre se invente 1000 cosas. Lo único que funciona es lo que está aquí en la palabra y el amor que se detona en nuestro corazón. Y vamos a leer el capítulo número 16. A este ya no le vamos a dar explicación porque es el cántico que David expresó, ¿sí? Al pueblo cuando llegó de vuelta, después de mucho tiempo, el arca de Dios ahí, a Jerusalén, ¿sí? Y vamos a leer este capítulo 16 para finalizar el día de lectura del día de hoy. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf, el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jehiel, Semiramot; Jehiel, Matatías; Eliad, Benaía, Obed-Edom y Jeliel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los símbolos. También los sacerdotes Benaía y Hazael sonaban continuamente las trompetas del arca del pacto de Dios. Entonces aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, y decía: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, nosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra, Él hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento con Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo.
No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día de su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y todos los pueblos sus maravillas. Porque es grande Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová, la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina, resuena el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. Porque viene a juzgar la tierra, clamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Y alabó a Jehová. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Aimán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Aimán y a Jedutún con trompetas y címbalos para que los tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. ¿Sí? De esta forma celebró David el regreso del arca, convocando a toda la nación, a todo el pueblo de Israel, pero especialmente a los levitas, para que se hicieran cargo, sí, de todo lo correspondiente a la alabanza, a la adoración, a brindarle honra y gloria, ¿sí? Y ofrenda, ¿sí? De amor a nuestro Padre Celestial, porque esa es la ofrenda más importante, es la que nos pide Dios, a ti y a mí, todos los días, que le demostremos nuestro amor. Esta fue la lectura del día de hoy. Me dio mucho gusto comenzar esta mañana con ustedes, este jueves. Dios los bendiga grande, maravillosamente, así como a Obed-edom. ¿Sí? Desaten esas emociones a favor de Dios, preséntenles ofrenda de alabanza, honra y gloria a nuestro Padre Celestial, pero sobre todo de entrega, obediencia, gozo, alegría en su presencia y todo nuestro amor, para que la gloria y el poder de Dios se desate de forma maravillosa y extraordinaria en nuestras vidas, en nuestros días, en nuestras familias y en nuestros seres queridos y en todo lo que hay a nuestro alrededor. Dios los bendiga, les envío un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana, viernes, para continuar con la lectura devocional y honrando a nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones.